Bueno, de acuerdo entonces a la planificación del curso, vamos a seguir con la unidad número 3 del programa, es decir, la cuarta unidad que desarrollamos es la que tiene título Funciones y teoremas de redes. Entonces nos vamos a concentrar en eso. Esta es, bien, la unidad número 3. El título es Funciones y teoremas de redes. Vamos a estudiar, si no me equivoco, 6 teoremas. Entonces, funciones y teoremas de redes. Pero para hacer definiciones, digamos, ordenadas respecto de cada característica o de cada punto específico de esta unidad, vamos a hacer algunas definiciones en este momento. Entonces, vamos a definir por un lado qué consideramos funciones de excitación. Entonces, las funciones de excitación las tenemos definidas por medio de la nota complementaria número 93, en la cual nos vamos a apoyar, digamos, en este momento. Resulta que en la nota complementaria número 93 encontramos que, bueno, que pasa lo siguiente. Bueno, hay una definición acá muy específica, pero quiero hacer, digamos que le propongo, que tengamos en cuenta lo siguiente. En su momento nosotros hablamos, hace algunos minutos, de cómo la corriente I de S nos quedaba igual a un cierto numerador dividido en un cierto denominador. Previamente, cuando decíamos de una forma más general qué pasaba con la transformada de Laplace, hablábamos de unas funciones de transferencia, digamos que era el numerador dividido en el denominador. Entonces ese era un cociente de polinomios, así que más precisamente lo habíamos definido con esa terminología, un cociente de polinomios en la variable s. Por lo tanto, me gustaría hacerles notar que, en función de lo que ustedes ya conocen de los cursos de señales y sistemas lineales, estas son efectivamente funciones de transferencia. Bueno, en las funciones de transferencia hay efectivamente un cociente entre la ley de variación de la salida, expresada en el dominio operacional, y la ley de variaciones en la entrada, que es el denominador, expresada en el dominio operacional. Bueno, entonces viene de este contexto el uso de la palabra función, y a eso me parecía, interesante, aclarar. Bueno, así que ahora pensemos en lo siguiente, volviendo a concentrarnos en lo que sería un circuito electrónico o eléctrico lineal. Pensemos por un lado en que podemos tener un circuito con un solo puerto, es decir, que el circuito puede ser tan complejo como lo que pueda haber adentro de esa caja, siempre que sea lineal, pero tenemos dos terminales accesibles. Entonces, si tenemos dos terminales accesibles, podemos llegar a ver qué tensión hay entre esos dos terminales, o hasta podríamos incluso, cerrar el circuito con alguna carga puesta acá. Podríamos cerrar el circuito y ver qué corriente circula, Entonces, todos esos son experimentos que podríamos hacer con ese circuito de dos terminales. Y entonces, si podemos medir la tensión y la corriente, hasta podríamos poner un cortocircuito acá para ver qué corriente circula. Entonces, idealmente eso no sería sinónimo de romper el circuito, aunque en muchos casos prácticos podría ocurrir. Pero bueno, si el circuito tiene un solo puerto, como estamos viendo en este dibujo, el circuito tiene un solo puerto, y entonces encontramos que se puede hacer dos cálculos: dividir la tensión con la corriente y tendríamos una impedancia que pasaría a llamarse impedancia de excitación de entrada. El cálculo que podríamos hacer a la inversa también tiene un nombre, es decir, corriente. Entonces esto sería corriente
sobre tensión y nos va a dar una admitancia que le vamos a llamar admitancia de excitación de entrada. Entonces eso vale si tenemos un circuito de un puerto. No obstante, esa función es una función de excitación, pero como dije, corresponde con el concepto de función de transferencia. Pero bueno, podríamos ver en términos de un circuito cómo se manifiesta de una manera más intuitiva, digamos, más visible, si se quiere, el concepto de función de transferencia. Función de transferencia. Bueno, entonces a esto lo vemos, si les parece, con la nota complementaria número 94. Así es que encontramos esta definición. Cuando ya tenemos dos puertos, entonces podemos decir que nos referimos más propiamente a una función de transferencia. Entonces hago una aclaración en la terminología. Decir función de excitación o función de transferencia, al fin y al cabo, es solo una cuestión de nombre. El concepto es el mismo. El concepto es que hay un cociente entre un numerador expresado como un polinomio en términos de la variable s y un denominador que también es un polinomio en términos de la variable s. Entonces, finalmente el concepto es el mismo, pero digamos, para organizarnos decimos que es una función de excitación si el circuito tiene solamente un puerto, y decimos que es una función de transferencia si el circuito de pronto tuviera dos puertos accesibles. Bien, entonces decir que tiene dos puertos es decir que tiene, como estamos viendo acá, 4 terminales accesibles. Entonces esos 4 terminales accesibles nos permiten medir 4 variables, B1, I1, I2 y B2. Entonces les pido por su parte que tengan cuidado al revisar cómo I2 la suponemos entrante al circuito. Entonces tal vez sería más intuitivo habernos la imaginado saliente del circuito, lo cual no se hace en este contexto, para respetar, digamos, la bibliografía, o sea, para seguir toda la bibliografía. Es una convención suponer que I2 es entrante al circuito. En realidad la convención es suponer que ambas corrientes son entrantes al circuito. Y bueno, no cambiamos, no modificamos eso para seguir toda la bibliografía como dice. Entonces con estas 4 variables podríamos hacer varios cálculos, pero esos varios cálculos están resumidos básicamente en estas 8 posibilidades. Podríamos decir, por ejemplo, B1 sobre I1, ¿en qué resulta? Bueno, y entonces resulta en una impedancia de excitación de entrada, que es lo que ya habíamos mencionado antes, pero en el puerto 1. Luego podríamos decir, ¿qué pasa con B2 sobre I2? Y esa es una impedancia de excitación de salida. Fíjense que esto, digamos, respondería al concepto organizativo, digamos, para organizarnos vamos a suponer que esto se corresponde con la interpretación de salida sobre entrada. Entonces por eso, digamos, esta definición la podemos manejar un poco, pero una forma de ser relativamente ordenado al interpretar todas estas definiciones es hacer corresponder, digamos, lo que está en el numerador con la salida, lo que está en el denominador con la entrada. Es decir, que en cualquier otro caso podríamos buscar aplicar ese principio. Por ejemplo, no sé dónde, acá. Estaríamos diciendo que la entrada es la corriente I2 en el puerto 2 y la salida es la tensión que observamos en el puerto 1. Entonces, tensión sobre corriente es impedante, por lo tanto es una impedancia de transferencia desde el puerto 2 hacia el puerto 1, porque en el puerto 2, digamos, inyectamos la corriente
y en el puerto 1 medimos la tensión. Esa sería, digamos, la suposición. Entonces, por eso queda, digo, una impedancia de transferencia. Otro detalle, digamos, si se quiere operativo, es que si nosotros escribimos Z12, se confunde, digo, con las definiciones de la ecuación matricial que en su momento aparecieron para el método de las corrientes de malla. Entonces, Z12 en el contexto de las ecuaciones matriciales para el método de las corrientes de malla hubiera sido la impedancia compartida entre algún par de mallas, la malla 1 y la malla 2. Entonces, por eso ahora usamos este apóstrofe, y quiero recalcar, digamos, que vamos a tomar en nuestra notación que poner ese apóstrofe es lo que nos hace distinguir lo que ahora estamos empezando a llamar impedancia de transferencia respecto de lo que en su momento habíamos llamado impedancia compartida entre mallas. Entonces, bueno, no sé, otro color acá para separar las cosas, digamos. La Z sin, digamos, aunque tengan el mismo subíndice y de última las dos están en negrita porque son variables complejas o operacionales, bueno, digamos que el apóstrofe es para referirnos específicamente a la impedancia de transferencia. Entonces, la impedancia compartida ya tenemos cierta gimnasia de interpretar qué era la impedancia en una rama compartida entre dos mallas, esa era la impedancia compartida, pero la impedancia de transferencia es una variable física que indica cómo cambia, por ejemplo esta, Z12, indica cómo cambia la tensión observada en el puerto 1 cuando modificamos la corriente en el puerto 2, mientras que la interfaz, digamos, es el circuito que estamos tratando de estudiar. Entonces, esa es nuestra forma de referirnos, o de definir la impedancia de transferencia, la función de transferencia es una generalización respecto del concepto de función de excitación. Bien, a partir de eso, otra definición que nos sirve para operar en el contexto de esta unidad número 3, otra definición es el concepto de ganancias y pérdidas. Ganancias y pérdidas. Bueno, esta definición la tenemos resumida en la nota complementaria número 95. Bueno, supone, digamos, que si el circuito, digamos, tenía un puerto, que tenía un puerto 1 prima a la entrada y un puerto 2 con terminales 2 y 2' a la salida. Bueno, entonces, arbitrariamente se dice que B2 sobre B1 o I2 sobre I1 es ganancia, mientras que, no sé, al revés, B1 sobre B2 o I1 sobre I2 es pérdida. Bueno, eso es relativo si tiene, digamos, correlato con el funcionamiento físico del circuito, pero lo tomamos como definición y tratamos, digamos, de avanzar. Bueno, para dar uno de los últimos pasos de esta clase número 6, nos vamos a concentrar en lo siguiente. Hemos definido la impedancia de transferencia, pero resulta que esta impedancia se la puede modelar matemáticamente de una forma relativamente, digamos, elegante. Entonces, vamos a decir que la impedancia de transferencia es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, la impedancia de transferencia, la vamos a modelar siguiendo, en primer lugar, un modelo inicial que viene de las ecuaciones del método de las corrientes de malla y que lo tenemos resumido en la nota complementaria número 96 y número 97. Así que vamos a pasar entonces a pensar, a revisar, esas notas complementarias.
Bueno, tenemos efectivamente en esta nota complementaria número 96 el sistema de ecuaciones o la ecuación matricial para un circuito con n mallas. Entonces acá tenemos la impedancia compartida entre mallas ordenada dentro de esta matriz, que es la matriz de impedancia. Bueno, entonces tenemos la versión, digamos, desarrollada y una escritura, digamos, compacta del mismo sistema. Bueno, fíjense entonces como en esta parte no está el apóstrofe y acá sí, porque estos términos son impedancia compartida, cualquiera de estos, mientras que acá abajo me estoy refiriendo a la impedancia de transferencia. La impedancia de transferencia, ya estamos generalizando un circuito con n mallas, entonces decimos, ¿cómo cambia la tensión en el puerto J cuando modificamos la corriente en el puerto I? Entonces, digamos, para entender la notación, les hago observar un detalle. El primer subíndice lo hacemos corresponder con el numerador, el segundo subíndice lo hacemos corresponder con el denominador. Bueno, y entonces la impedancia de transferencia, bueno, digamos, se reduce por supuesto al caso de impedancia de excitación si I con J toman el mismo valor. Digamos, sería una impedancia de excitación en el puerto I, una impedancia de excitación en el puerto I sería zeta I igual a B sub I sobre I sub I. Ese sería un ejemplo de impedancia de excitación. Pero el caso general es impedancia de transferencia. No obstante, lo que vamos a decir es, digamos, aplicable en ambos casos. Lo que queremos decir es cómo se calcula, o sea, esto que está acá, definido como ZJI con apóstrofe, es decir, la impedancia de transferencia desde el puerto J hasta el puerto I, está escrito acá a modo de definición. O sea, acá incluso podemos poner, no sé, el triángulo, la igualdad con triángulo, para resaltar que es una definición. Entonces, de esa definición quisiéramos pasar a un modelo de cálculo, y eso es lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan. Bueno, entonces para seguir, pensemos en primer lugar en lo que sería el determinante de una matriz sustituta. Por ejemplo, el determinante de la matriz sustituta 1, porque hemos reemplazado la primera columna con el vector de tensiones de acuerdo al método de las corrientes de masa. Bueno, ahora resulta que, digamos, independientemente de cuánto sea la cantidad n, o sea, independientemente de cuántas mallas tenga el circuito, podemos calcular ese determinante expandiéndolo por cofactores, digamos, o sea, expandiendo el determinante considerando los elementos de una columna. Bueno, hay un detalle, digamos, curioso respecto de los signos. El primero es positivo, el segundo negativo, y así. El último no sabemos si es positivo o negativo porque depende de que n sea par o impar, pero bueno, todo eso lo reunimos, digamos, en este factor menos 1 a la i menos 1, con i que va desde 1 hasta n. P sub i es la tensión en la fila, digamos, iésima, pero fíjense que ¿cómo podríamos aclarar? Este determinante es el determinante de una matriz reducida, donde se ha quitado la fila I y la columna, en este caso 1. Entonces acá, por ejemplo, esto significa, a modo de ejemplo, es el determinante, bueno, entonces voy a escribir que esto es el determinante de una matriz reducida. Entonces este es el determinante de una matriz reducida donde se quitó la fila 3 y
la columna 1. Entonces, luego se calcula el determinante como dijimos y bueno, eso representa el delta 3,1. Bueno, lo que se encuentra es que se cumple esta relación. La impedancia de transferencia desde el puerto I hasta el puerto J es el determinante de Z respecto del determinante IJ, donde delta IJ es el determinante de la matriz reducida de Z, donde se ha quitado la fila I y la columna J. Bueno, a eso lo vamos a tratar de explicar, digamos, de justificar, bueno, brevemente. Entonces, lo que podemos decir es que se encuentra que la impedancia de transferencia, entonces la impedancia de transferencia es delta Z, el determinante de la matriz de impedancia dividido en el determinante de la matriz reducida. Fíjense que estamos siendo coherentes hasta con la notación, porque el determinante de la matriz sustituta era una cosa, el determinante de la matriz sustituta era una cosa y se simbolizaba con la letra S en el subíndice. Ahora este delta IJ es el determinante de una matriz reducida, que no es lo mismo que una matriz sustituta, digamos. Bien, entonces estamos siendo coherentes, se encuentra esta relación, entonces vamos a decir que se analiza el problema, con, digamos, unos cuatro casos que los quiero usar, digamos, para, bueno, generalizar por inducción. Entonces vamos a decir, el primer caso es el siguiente. Vamos a poner acá, entonces, caso 1. El primer caso es que en el circuito con n mallas, vamos a decir que, digamos, se estudia I sub 1 en el circuito con n mallas si vamos a decir que B sub 1 es distinto de 0, pero B sub 2 hasta B sub n son todas nulas. Es decir, la única distinta de 0, la única fuente distinta de 0 es efectivamente B sub 1. Bueno, a partir de eso podemos escribir qué resulta, digamos, en términos matemáticos. Entonces podríamos decir que la ecuación es la siguiente. Podríamos decir que, bueno, I sub 1 está dada de acuerdo al método de la corriente de malla como el determinante de la matriz sustituta 1 dividido en el determinante de la matriz de impedancia. Luego el determinante de la matriz sustituta 1 vendría a ser B sub 1, 0, 0, porque estamos diciendo que la única fuente que no es nula es B sub 1, entonces esta sería Z2, 1, bueno, Z2, 2 hasta Z sería fila 1, entonces hay una imprecisión acá, entonces esta sería fila 1, columna 2, luego seguiría fila 1, columna 3 hasta Z1N. Bueno, entonces acá tendríamos Z2, 2, Z2, 3, Z3N. Acá habría puntos suspensivos. Bueno, y acá tendríamos ZN2, ZN3 hasta ZNN. No pongo el apóstrofe, pero tampoco pongo el tilde, digamos, para que no quede tan compleja, digamos, la notación. Bueno, esto sería el determinante de Z, pero de acuerdo, digamos, a nuestra forma de expandir el cálculo del determinante, o sea, la expansión del determinante por los elementos de una columna, tal como los tenemos enunciado en la nota complementaria número 97, nos permitiría, digamos, escribir que en realidad esta, digamos,
deberíamos desarrollar esta expresión por medio de expandir el determinante con todos los elementos de la columna 1, pero en la columna 1 hay un solo elemento que es distinto de 0, así que esto nos quedaría como b sub 1, bueno, lo voy a escribir así, b sub 1 por el determinante de la matriz sustituta, perdón, por el determinante de la matriz reducida 1, 1, es decir, el determinante de la matriz que resulta de haber quitado la fila 1 y la columna 1, dividido en el determinante de z. Bueno, si ahora planteamos b sub 1 sobre i sub 1, resulta que eso es, por definición, la impedancia de excitación de entrada Z11, que pongo el apóstrofe para resaltarla. Por lo tanto, esto habría resultado, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta ecuación, habría resultado como delta Z sobre el determinante de la matriz reducida delta 1, 1. Bien, vamos a seguir rápidamente con un par de casos más, con unos casos, son 4 casos, eso quería decir. Bien, entonces el caso 2. El caso 2 es, lo vamos a poner que estudiamos I sub 1 si solamente B sub n es distinta de 0. Bueno, entonces podríamos ver cómo se aplica la misma lógica y decimos que I sub n es igual a más menos B sub n por el determinante de la matriz donde se quitó la fila n y la columna 1 dividido en el determinante de z. Entonces, si ahora planteamos el cociente b sub n sobre i sub 1, estaríamos por definición refiriéndonos a la impedancia de transferencia. Si planteamos entonces el cociente entre b sub n e i sub 1, estamos refiriéndonos a la impedancia de transferencia desde el puerto 1 hacia el puerto n. Bueno, y entonces esta quedaría expresada como más o menos el cociente entre bueno, el determinante de la matriz de impedancia que se establece aplicando el método de las corrientes de malla y el determinante de la matriz reducida, entonces n1. Bueno, que el signo sea positivo o negativo, una vez más depende de que la cantidad de mallas sea bueno, par o impar. Bueno, para generalizar podríamos referirnos ahora a un caso 3. Entonces vamos a decir que existe un caso 3 donde estudiamos la corriente en la malla n si solamente B sub 1 es distinta de 0. Luego diríamos entonces que esa corriente I sub n es el determinante de la matriz sustituta enésima dividido en el determinante de la matriz de impedancia. Luego esto pasaría a ser digamos, equivalente a esta definición. Vamos a suponer que n es la última malla, entonces vamos a decir que esto es bueno, Z11, Z12 hasta bueno, Z1, n-1, luego sigue B sub 1. Esta expresión seguiría entonces acá Z22, Z2, perdón. Entonces esta sería Z21, Z22 hasta Z2, n-1, esto sería 0. Luego seguimos hacia la última fila. En la última fila tendríamos Z N1, Z N2 hasta Z N-1 y acá habría un 0 también. Bueno, y entonces acá estaría delta Z. Bueno, con eso podríamos
decir que a partir de acá podemos expresar, desarrollando por los elementos de la columna n, podríamos decir que esto es, bueno, más menos b sub 1 por el determinante de la matriz donde se ha quitado la fila n, donde se ha quitado entonces, perdón, la fila 1 y la columna n dividido en delta z, de donde finalmente se puede escribir que la impedancia de transferencia, entonces sería la impedancia de transferencia viendo b sub 1 ante un cambio en i sub n, entonces sería una impedancia de transferencia de n a 1. Bueno, entonces esta impedancia de transferencia resultaría dada por esta ecuación matemática, sería directamente el cociente, que no podemos precisar el signo, más o menos, entonces el cociente entre delta z, el determinante de la matriz de impedancia, y el determinante de la matriz reducida 1n, es decir, se ha quitado la fila 1 y la columna n. Bueno, al caso 4 lo podemos expresar sintéticamente. Entonces vamos a decir que este caso 4 sería el que resulta de, digamos, de generalizar. Entonces querríamos ver i sub 1 si solamente se tiene una b sub i distinta de 0. O sea, no necesariamente la última, sino alguna, digamos, intermedia. Bueno, entonces podríamos decir que esto es, bueno, i sub 1 igual al determinante de la matriz sustituta iésima dividido en el determinante de z. El determinante de esa matriz iésima sería, bueno, b sub i por el más menos b sub i por el determinante de la matriz donde se quitó la fila i y la columna 1 dividido en el determinante de z, de donde finalmente podemos decir que la impedancia de transferencia desde la digamos, desde la, ¿cómo se diría? Desde el puerto 1, donde se inyecta corriente, hacia el puerto N, perdón, hacia el puerto I, donde se mide la tensión. Entonces I1' está dado, digamos, por este cociente, el determinante de la matriz reducida I1 dividido en el determinante de Z. Bueno, y entonces así finalmente se define o se generaliza nuestra definición de la impedancia de transferencia. La impedancia de transferencia podemos decir que está dada desde el puerto I hacia el puerto J por medio del cociente entre delta Z y el determinante de la matriz reducida IJ. Entonces, con esos 4 pasos, digamos que inductivamente nos hemos, digamos, aproximado hacia la definición general, que es la que teníamos dada en la nota complementaria número 97. Entonces, ese es el concepto de impedancia de transferencia. En un puerto se supone que inyectamos corriente o medimos la corriente, en el otro puerto analizamos, digamos, qué tensión hay, y en función de ese cociente tenemos caracterizado cómo se transfiere el comportamiento de la entrada hacia una variable en la salida. Bueno, entonces eso es lo que hemos llegado a estudiar acá. No obstante, podríamos generalizar de esta forma. Podríamos hablar ahora de una admitancia de transferencia. Y entonces
lo que resulta es bastante interesante también. Entonces, digamos que fue, podríamos decirlo que como que fue arbitrario hablar de impedancia y no de admitancia. Sabemos que son variables relacionadas, pero podríamos plantearnos por su parte qué pasa cuando queremos estudiar la admitancia de transferencia. O sea, tenemos una tensión a la entrada y queremos observar una corriente a la salida. Ese sería, digamos, el correlato físico. Entonces, a esto lo tenemos expresado o resumido en la nota complementaria número 98. Lo que resulta interesante porque el razonamiento parte de estudiar no el circuito desde la perspectiva del método de la corriente de malla, sino desde la perspectiva del método de las tensiones en los nudos. Entonces pensamos en un circuito que tiene n más un nodo, entonces resulta la ecuación matricial relacionada con este método de las tensiones en los nodos, resulta la definición de admitancia de transferencia, o sea, inyectamos una tensión en el puerto J y observamos una corriente en el puerto I. Bueno, entonces a su vez, digamos, a este concepto podríamos hacer todo en el mismo puerto, y entonces ahí pasaríamos del concepto de impedancia de transferencia, perdón, de admitancia de transferencia, pasaríamos al concepto de admitancia, acá quise marcar, admitancia de excitación, cuando el puerto, digamos, de estímulo y de observación es el mismo, digamos. Entonces, pero el concepto, digamos, se analiza con la misma lógica. Bueno, lo que se observa es que en esta matriz de admitancia, evidentemente podemos eliminar filas y columnas y tener una matriz reducida, y a su vez podríamos tener, como dice acá, delta y j representando el determinante de una matriz reducida que se obtiene a partir de la matriz de admitancia, o sea, de la matriz I. Entonces, bueno, con esa regla de cálculo podemos decir cuál es, o podemos decir, digamos, cómo se calcula la admitancia de transferencia desde un puerto hacia el otro. Bien, entonces eso sería todo respecto de la clase número 6. Fíjense que hemos comenzado con una clasificación de las componentes que se observan dentro del modelo matemático de la respuesta transitoria. Entonces hay distintas naturalezas y resultan, digamos, estas clasificaciones: respuesta propia, respuesta forzada. A su vez, la respuesta forzada se divide en respuesta de régimen permanente y respuesta de compensación. Hemos, digamos, estudiado el circuito RC, pero previamente hoy nos hemos concentrado en el circuito RL y sobre todo en el circuito RLC. Hemos visto los 4 casos de amortiguamiento, resumido en el concepto de una variable estandarizada que es el factor de amortiguamiento zeta, y con eso hemos terminado nuestra unidad, nuestro recorrido, digamos, de los conceptos teóricos de la unidad número 2, frente a lo que hemos iniciado nuestro estudio de la unidad número 3, dedicada a establecer básicamente teoremas que se aplican en el estudio del circuito. Bueno, para hacer eso, hoy hemos definido las funciones de excitación, las funciones de transferencia, y hemos estudiado la impedancia de transferencia y la admitancia de transferencia. Bueno, eso sería todo entonces por esta clase número 6.